Diputada por el Distrito 8, mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad, abogada y luchadora incansable por los derechos humanos. Es Carmen Hertz y este es su podcast, o mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, dicen algunos, a un nuevo programa de Frecuencia Hertz, el podcast de la diputada Carmen Hertz. Bienvenida, diputada, a su espacio comunicacional. Hola, bueno, bienvenidos a todos y a todas quienes nos escuchan para reflexionar sobre la contingencia política y otras hierbas. Así es, diputada, entremos rápidamente en materia. La primera pregunta que le quiero hacer, a ver si nos explica usted un poco qué pasó con la censura de la mesa de la Cámara de Diputados, donde parecía que por fin que la oposición, las distintas oposiciones, pero oposición finalmente al gobierno, se ponía de acuerdo y lograba constituir una mesa en la Cámara de Diputados que le permitiera agilizar los proyectos de ley que interesan a la oposición. ¿Qué pasó con la censura y qué significa este fracaso de censura de esta mesa en términos políticos, diputada? Bueno, mira, hay que recordar que la derecha en la Cámara de Diputados es minoría. No obstante, y la Cámara de Diputados es obvio un órgano político. O sea, para que quede claro, porque he visto en Twitter algunas preguntas medio desconocedoras de lo que pareciera de este carácter. Al ser la Cámara de Diputados un órgano político, obviamente la mesa no se elige por alta dirección pública, sino que se elige porque las mayorías políticas eligen la presidencia para estar representada en la mesa de la Cámara, ya que a la mesa le corresponden funciones y facultades muy, diría yo, potentes, ¿ya? Bueno, hay que recordar, decía, que esta mesa de minoría en la Cámara, la mesa de la derecha, se impuso por la dispersión de votación que hubo de la oposición en su momento, en marzo de este año, ¿no es cierto? No se respetaron los acuerdos políticos a los cuales se había llegado, ¿no? Esta mesa iba a presidente, Gabriel Silver de la Democracia Cristiana, Carol Cariola a la primera vicepresidencia, ya que le corresponde al Partido Comunista la primera vicepresidencia, y Rodrigo González a la segunda vicepresidencia del PPD. Pues bien, al caerse, hacer esta dispersión y caerse el acuerdo, surge esta mesa de derecha, ¿no es cierto?, que todos dicen que bien, que se han portado muy bien. ¿No? El punto no es ese. El punto es que la presidencia de la mesa, por ejemplo, declara admisible o no un proyecto de ley que han presentado los diputados. Y esta mesa se ha caracterizado por declarar la inadmisibilidad de muchos proyectos, ¿no es cierto?, que son presentados por diputados de la oposición. ¿Como cuáles, por ejemplo, diputada? Muchos, son, mira, de los más variados, desde que tienen que ver con, fundamentalmente con temas de ingresos en el medio de la pandemia, que son el tipo de proyectos que se están presentando. En general, proyectos que favorecen a la población por la situación de pandemia, ya sea por temas laborales, por una serie de temas. Bueno, el punto es que esta mesa tiene una agenda, obviamente, que coincide con la agenda del gobierno. Entonces, eso no es banal, es importante. Y por eso la oposición se pone de acuerdo para la censura. La censura es política. Además, fue administrativa, en el sentido de que la presidencia de la mesa no dejó en su oportunidad votar a dos diputados, entre ellos Camila Valleja y Cristóbal de Urruticoechea. Les impidió votar porque habían estado presenciales y por una urgencia tuvieron que salir y no se les dejó votar telemáticamente. Pero fundamentalmente el fondo es que es una censura política, porque la Cámara es un órgano político. Y además porque la mayoría de la Cámara no concuerda con que sea esta mesa la que
ante el Tribunal Constitucional defienda la constitucionalidad del segundo retiro de las AFP, porque va a ser esta mesa que no estaba a favor de ese retiro, la que va a tener que defender. Eso como botón de muestra. Pues bien, ¿qué pasó? Se pierde la censura a la mesa por un voto. Se abstienen, ¿no es cierto?, 5 diputados de la oposición, entre comillas, ¿ya? Pamela Giles, Renato Garín, Florcita Motuda y Félix González, que votan en general siguiendo las instrucciones de Pamela Giles, y Jenny Álvarez, una socialista. Al mismo tiempo, hay 6 diputados de oposición que no concurren a votar. Algunos de ellos estaban presentes en la sala y se retiran al momento de votar. Bueno, esto da esta bochornosa situación, ¿no es cierto?, que da una pésima señal respecto a lo que la oposición es capaz de hacer, es capaz de respetar sus acuerdos. Y vamos a terminar este periodo con la mesa siguiendo controlada por la derecha. O sea, digamos, dos cosas que diputada. Si es esta mesa la que va a defender la constitucionalidad del proyecto que ganó en la Cámara de Diputados y después fue ratificado en el Senado en general, del retiro del segundo 10%, todo apunta a que no le va a ir muy bien. Bueno, la mesa tiene que presentarse en el Tribunal Constitucional y exponer los argumentos a favor de que este proyecto es constitucional. O sea que si le va a ir bien o mal, dado el carácter que tiene el Tribunal Constitucional, que todos sabemos, digamos que es un enclave en que la derecha recurre cada vez que no le gusta un proyecto de ley al Tribunal Constitucional, ya que, entre otras cosas, la presidenta del Tribunal Constitucional es una íntima amiga del presidente Piñera. Por lo tanto, la imparcialidad o autonomía real del Tribunal Constitucional es 0. Eso es. Oiga, diputada, como último con esto para cerrar, ¿qué puede esperar los ciudadanos de una oposición que ni siquiera es capaz de lograr ponerse de acuerdo, digamos, en tener la mesa en la que le corresponde, además por número parlamentario, que presida la Cámara, que en cosas como relativamente pequeñas, que son acuerdos ya que existían anteriormente, no logran ponerse de acuerdo? ¿Hay futuro para esta oposición para poder, digamos, aspirar a gobernar este país? Bueno, aspirar a gobernar me parece que eso tiene que ver con cuál es la agenda que tengas de puntos de coincidencia de terminar con los abusos y cambiar este modelo económico. Ahora, por eso mismo, más que por la incapacidad de la oposición de ponerse de acuerdo, aunque en algunas cosas sí lo ha hecho, como fue en el primer retiro de los llamados fondos de pensiones, yo diría que el proyecto de reforma constitucional que se presentó por un grupo parlamentario entre los que me cuento, de poder adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias, son, a mi juicio, y toco este tema, aunque no sea el tema central hoy día del podcast, es un instrumento democrático para darle legitimidad a instituciones que están absolutamente deslegitimadas y que le hace muy mal a la democracia. Sin embargo, la presentación ha sufrido los ataques y las descalificaciones, acusando incluso de golpistas a quienes suscribieron este proyecto. O sea, es tan frenético ha sido la reacción, no solo de la derecha y también de connotados dirigentes concertacionistas, que han expresado con estas palabras absolutamente equivocadas, acusándonos de que queremos derrocar al gobierno de Sebastián Piñera. Todo esto es falso. Lo único que demuestra esta reacción desatada y frenética es que una vez más se impone el abuso. ¿Y cuál es el abuso en este caso? El abuso es que no nos permitan debatir. El abuso es que pretendan que el espacio de debate y el espacio democrático lo fijan ellos. Y que si hay un proyecto, estamos hablando de un proyecto de reforma constitucional, nada más legal que eso, que no les gusta, las descalificaciones y la pretensión de estigmatizar a quienes lo presentan, una vez más está. Y eso es un síntoma más de gran deterioro y decadencia
política y ética de un sector de la clase política. Oiga, diputada, y más allá, evidentemente, lo que usted señala de como esta intolerancia que hay de ciertos sectores políticos a debatir proyectos de ley o reformas constitucionales que a ellos no les parezcan, ¿usted cree que es el momento adecuado para esta reforma constitucional? ¿Usted cree que adelantar las elecciones presidenciales es el momento, digamos, propicio? Le pregunto esto porque estamos a puerta de una próxima elección bien importante, que son la elección de los asambleístas de la Convención Constitucional en abril próximo. Entiendo que el proyecto de ley, la idea es que se adelanten en esa misma fecha las elecciones presidenciales. ¿No enturbia esto un poco el proceso? ¿No lo ensombrece un poco, no lo distrae al juntar unas eventuales elecciones presidenciales el mismo día? No me parece, por algo lo suscribí, digamos. No me parece en absoluto, por el contrario. Creo que solo autoridades legitimadas pueden conducir el proceso constituyente. Ese es el tema. Tú escuchas a todos. Hoy día en la cooperativa el secretario general, nacional se llama, de la democracia cristiana, David Morales, dijo que Piñera ya no está en capacidad de gobernar. Y la ciudadanía, ¿no es cierto?, mayoritariamente, y esto no lo inventamos nosotros, sino está expresado en las manifestaciones, está expresado en las encuestas, quiere que Piñera se vaya. Y el renuncia a Piñera apunta a eso. Entonces, cuando tenemos partidos que dicen que el presidente de la República no está en capacidad de gobernar, ¿no es cierto?, se suman muchos comentarios más de este tipo, entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en un país democrático? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Que el presidente salga en helicóptero de la Moneda, igual que de la Rúa en la Casa Rosada? No. Piñera y este gobierno ha mostrado una y otra vez más que lo único que hacen es amenazar y maltratar a la sociedad chilena, a la mayoría, al pueblo chileno. Lo maltratan todo el tiempo. Permanentemente, con sus dichos, con sus declaraciones, con las políticas que implementan. Tenemos un gobierno en el cual se han violado sistemáticamente los derechos fundamentales de miles de personas. O sea, en que el responsable máximo es el presidente Piñera, entre otras cosas. Entonces, si tú tienes esta falta de legitimación y quieres evitar precisamente una situación caótica, una situación de crisis terminal en el sentido de que haya un caos en el país, ¿no es cierto?, y una represión que sabemos contra quienes se ejercen, porque aquí cuando corre sangre, es la sangre del pueblo la que ha corrido siempre. Es esa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mejor, ¿no es cierto?, propuesta que adelantar elecciones democráticas y que tengamos un gobierno y un parlamento legitimado? No podemos desconocer que el Congreso tiene un 3% de aprobación. Y la propuesta de adelantar en las elecciones presidenciales y parlamentarias, diputada. Y parlamentarias, por supuesto. Vale. Diputada, la quiero cambiar de tema. La quiero preguntar por los presos del estallido, los llamados presos del estallido, que se sabe poco por las redes sociales. Entendemos que la gran mayoría sigue preso, estuvo preso durante la pandemia. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Cuál es su situación? Y le pregunto esto porque así como tenemos estos jóvenes, estos muchachos que salieron a la calle junto a miles de chilenos desde el 18 de octubre del año pasado, hoy día la Corte de Apelación acaba de absolver a 61 agentes de la ex DINA condenados y sindicados como responsables de la muerte de 119 jóvenes en la llamada Operación Colombo. ¿Qué nos puede decir usted, diputado? Efectivamente, la situación de los jóvenes detenidos vinculados al estallido o revuelta popular del 18 de octubre pasado es una situación de una injusticia, de una falta de derecho a la justicia que se reconoce por todos los organismos internacionales, que es brutal. ¿Por qué? Se trata de personas, ¿no es cierto?, que fueron querelladas por el gobierno o por Ley de Seguridad Interior del Estado o por la llamada Ley Antibarricada, que apoyaron en el Congreso,
¿cierto? O por daños a la propiedad pública, por diferentes hechos vinculados al estallido. En su mayoría se ha demostrado, incluso ahora, que fueron detenidos e incluso formalizados con montajes, con evidencias que no eran tales. Bueno, de estos jóvenes, muchos de ellos, la mayoría tuvieron prisión preventiva, medida cautelar. Quedan en prisión preventiva un número que todavía no ha sido posible determinar, pero están a lo largo de todo el país. Sigue un número de ellos en prisión preventiva y llevan meses en prisión preventiva. Ayer un grupo parlamentario visitó la cárcel de alta seguridad a los que están ahí, hoy aquí en Santiago, el grupo que está en Santiago. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Además hay que recordar que desde ayer están en huelga de hambre, un grupo importante de estos presos políticos. Se ha llegado a la conclusión, tanto por abogados de derechos humanos y junto con los familiares de los presos, la presentación de una ley de indulto general. Eso significa que incluye a los condenados, que son muy poquitos, y a los no condenados. Y esto tiene una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de memoria, no amnistía, sino un indulto general, y va a ser ingresado a más tardar a comienzos de la próxima semana por el senador Juan Ignacio Latorre, porque tiene que ingresar por el Senado. Esa es la solución legal, digamos, para obtener la libertad de estos presos políticos que han sufrido, ¿no es cierto?, lo que sabemos, o sea, la represión y además la absoluta falta de acceso real a la justicia, porque así como han habido cientos de ellos en prisión preventiva, agentes del Estado, ¿no es cierto?, que lesionaron manifestantes, que les mutilaron los ojos a manifestantes, que violaron a manifestantes, no hay más de 60 que estén formalizados, no hay más de 60. Bueno, eso por una parte, ¿no es cierto? Y esto, como tú señalas, se da esta impunidad que está instalada, lamentablemente, en el corazón, digamos, del sistema, en el corazón del Estado de Chile, se da ni más ni menos con esta absolución de la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el nefasto ministro Juan Cristóbal Mera, ¿no es cierto?, en que absuelve a 61 agentes de la DINA involucrados, tú ya lo dijiste, en la masacre denominada Operación Colombo de 119 muchachos y muchachas, mayoritariamente militantes del movimiento de izquierda revolucionario MIR, de algunos socialistas, que además este operativo de la DINA contó para su encubrimiento ex post, por ejemplo, con el diario La Segunda, que en julio de 1975, porque ahí ocurrió esto, saca un titular diciendo exterminados como ratas. Así llamó a los jóvenes miristas porque fue el montaje que hicieron. ¿No es cierto? Son todas personas que fueron secuestradas por la DINA en Chile, por supuesto, llevados a recintos clandestinos donde fueron ferozmente torturados y asesinados en la clandestinidad por comandos de exterminio. Los hacen aparecer como si se hubieran matado entre ellos en Argentina y en Brasil. Y la segunda, por supuesto, con gran entusiasmo, participó en este montaje macabro y en este encubrimiento de esta operación. O sea, esto ha significado una puñalada al movimiento de derechos humanos, y yo diría más, es una puñalada al corazón de la sociedad chilena. O sea, esperamos que esto se revierta en la Corte Suprema, porque es absolutamente indecente esta resolución. No hay otra palabra para calificar la resolución de la octava sala de la Corte de Apelaciones presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera. Es una indecencia, porque la impunidad, cuando tú la instalas frente a crímenes atroces, a crímenes internacionales, a crímenes de lesa humanidad, como fue esta Operación Colombo, eso daña todo. Y eso es el resultado, lo vemos con lo que ocurre con los presos del estallido, con la impunidad de los agentes del Estado que lesionaron a los jóvenes,
con la falta de justicia respecto a los jóvenes que han estado meses en prisión preventiva. Entonces tú tienes una sociedad profundamente dañada en el corazón de lo que es una sociedad decente. Y en una sociedad decente, con cohesión, ¿no es cierto?, la impunidad de los crímenes atroces no es posible. Bueno, malas noticias, diputada. Yo creo que con esto hay poca esperanza de que las cosas caminen decentemente por la vía institucional. Como usted señala, ojalá que no prospere esto en la Corte Suprema, y esperamos también que se haga justicia con los presos del estallido y puedan realmente recuperar la libertad después de ya casi un año, muchos de ellos presos sin ni siquiera un acceso real a la justicia. Diputada, como estamos en un programa que también intenta entregar señales informativas, educativas a sus auditores, ¿por qué es importante y es relevante que en el caso de los presos del estallido se hable de un indulto general y no de una ley de amnistía? Bueno, porque el indulto general, como decía, tiene una perspectiva de derechos humanos. Nosotros no podemos desconocer que el decreto ley de amnistía que dictó Pinochet sigue vigente. El decreto ley de amnistía del año 78. Si bien los tribunales dejaron de aplicarlo después que Pinochet estuvo preso en Londres, resulta que ahí está. No ha sido anulado, no ha sido derogado, ahí está, se encuentra vigente. Y la amnistía, entonces, está para el movimiento histórico de derechos humanos vinculado, ¿te fijas?, a ¿qué? A una amnistía para los criminales de lesa humanidad. Entonces no podemos nosotros permitir ningún resquicio, ¿me entiendes tú?, por respeto a la memoria, para que estos tipos vayan y pretendan después, ¿no es cierto?, una amnistía a los pocos reos en Punta Peuco que quedan. Entonces, tú siempre tienes que tomar medidas en un país que sufrió la opresión, que sufrió el exterminio o que sufrió el genocidio. Siempre las medidas, las políticas y las medidas que adoptes en esta materia tienen que tener como perspectiva la memoria colectiva y la memoria histórica, siempre. Como una perspectiva de proyección de política de derechos humanos, habla usted. Claro, memoria, y en el caso del indulto general es una perspectiva de memoria y de derechos humanos. Bueno, diputada, y ya para ir cerrando el programa y terminar con algo más alentador en un día de no muy buenas noticias, ¿cómo ve usted el proceso constituyente? ¿Cómo está preparando en lo que viene, que hay tanto entusiasmo también, esperanza en la ciudadanía? ¿Usted cree que finalmente en el tema de los independientes, que es un tema, yo sé, complejo, que no lo podemos abordar ahora, pero sí para mucha gente es relevante porque le aporta legitimidad al propio proceso? ¿Usted ve que se resolverá? ¿Habrá un espacio para los independientes, facilidades para que inscriban sus listas? ¿O lo ve esto como con mal ojo? Porque nos queda muy poco tiempo, en enero creo que. A ver, yo veo el proceso constituyente muy alentador, con mucho optimismo. Es una oportunidad histórica, ¿no es cierto?, para escribir de una vez por todas un pacto social en nuestro país, y creo que el espacio que hoy tienen los independientes tiene necesariamente que ampliarse. Porque fíjate que en las primarias del Frente Amplio, que hubo primaria del Frente Amplio y de la Unidad Constituyente, o sea, la desconcertación, en las de Frente Amplio, el que sacó una tremenda votación, porque fue muy poca gente a votar en las primarias, eso es otra de las características que tuvo, misérrima la votación, pero quien sacó mucha votación y que convocó a votar fue precisamente un independiente en Valparaíso, que es Raúl Mondaca, que es representante de Modatima, que Rodrigo por el derecho al agua, Rodrigo. Sí, bien interesante su votación, sacó una votación muy, muy grande, y es un luchador medioambientalista por el tema del agua en Petorca. Es un luchador social. Claro. Entonces, eso indica que hay de alguna manera, la ciudadanía está confiando como en otro tipo de dirigentes sociales que a los clásicos políticos. No es a 8 dirigentes sociales, ni es que la ciudadanía confíe en los independientes porque son independientes. En el caso de Rodrigo,
es un reconocimiento que la ciudadanía hace a un luchador social que ha tenido una trayectoria de lucha social que mostrar. Ese es el apoyo que la ciudadanía da. La ciudadanía le da apoyo a las personas en las cuales ella confía. Y para eso tú necesitas, a mi juicio, fundamentalmente representación de organizaciones sociales o de propuestas que han sido, te fijas, avaladas por la ciudadanía y que han tenido conexión con la ciudadanía. Claro, no, sin duda, diputada, pero en el esquema actual en el cual se van a elegir a los asambleístas, este tipo de dirigentes sociales o luchadores, como usted señala, que tienen una trayectoria en su ámbito, no tienen un espacio donde poder presentarse. ¿Ese espacio se logrará tener? Hoy día tienen uno que es reducido, lo que te decía. O sea, también los partidos tienen que llevar muchos independientes, pero hay un proyecto que está todavía en veremos, no se ha aprobado, para que el número de firmas que necesiten los independientes sea mucho menor, de manera que tengan mucho más posibilidades de presentarse los independientes y que se conozca además la propuesta que tienen, porque eso es otra cosa para desmitificar el tema de los independientes, porque uno no vota por el independiente, sino que vota por el proyecto que ese independiente encarna y que tiene que estar en el conocimiento de todos los votantes. Sin duda. Bueno, diputada, muchas gracias por estar acá, por mostrarnos su punto de vista, sus reflexiones a todos sus auditores. Si quiere despedir, ya estamos cerrando este programa. Bueno, gracias por escuchar esto y ojalá que envíen algunas preguntas o algunas otras reflexiones que quieran abordar. Gracias, diputada, y estamos ya cerrando y despidiéndonos de un nuevo programa de este podcast, Frecuencia Hertz. Diputada por el Distrito 8, mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad, abogada y luchadora incansable por los derechos humanos. Es Carmen Hertz y este es su podcast, o mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz.